La verdad es que uno creo que puede ser millonario en euros, en pesos, en sol, pero millonario en agua y en recurso hídrico me da la impresión de que ese no es el signo de los tiempos. Ahora, qué interesante lo que hace la Universidad de Zaragoza, esto de estudiar la riqueza hídrica, las cuencas, la evolución para adelantarse a los escenarios futuros. Para intentar adelantarse, prever qué es lo que va a suceder y sobre todo dar soluciones en muy distintos ámbitos. En lo que hace mi grupo de investigación, soluciones en el ámbito del gobierno, de las cuencas, potenciando la forma de los organismos de cuenca, potenciaciones en el ámbito de los tratamientos económicos de los recursos hídricos, viendo cómo los instrumentos económicos son imprescindibles para una adecuada gestión. Es un mecanismo de regulación de la demanda absolutamente necesario, el hecho de que se le dé al agua y al consumo y al servicio pues el necesario coste, con independencia de los subsidios que deban de existir para aquellas personas más desfavorecidas. Bueno, esto es lo que nos decía un profesional de Zaragoza, que está trabajando con un grupo de gente. ¿Por qué lo queríamos repetir? Porque Tucumán tiene que llegar a una conclusión: ya no nos sobra agua. Hay mucha agua que se escurre, pero no la estamos embalsando, por eso necesitamos el potrero de las tablas, por eso necesitamos el potrero del Clavillo, por eso necesitamos bajar el consumo per cápita. Nosotros creemos que el agua es eterna, para toda la vida, que nunca nos va a faltar. Fíjense en la situación que estamos. ¿Y cuál es la recomendación al gobierno? ¿Por qué esperar una semana más? Declaremos mañana mismo la emergencia hídrica. Tenemos problemas reales. ¿Se imaginan un verano en Tucumán sin agua? Problemas de gastroenteritis, problemas estomacales, afectando sobre todo a los chicos, abarrotado el hospital de niños. ¿A ese escenario queremos ir? Esto nos tiene que hacer reflexionar. Nosotros todavía estamos jugando en la vida con el agua. Y el agua es un recurso estratégico caro, es un milagro que salga de la canilla. Por eso queríamos repetir esto. El tema de este programa es el fallo del CAM en el caso Amenábar. La doctora Amenábar se presentó como aspirante a cubrir uno de los 4 cargos vacantes que hay y que todavía no se cubrieron en la Cámara de lo Civil y Comercial Común de nuestra capital. Cuando le dieron el puntaje del examen, ella no estuvo conforme, recurrió a la Corte falló y se conoció un fallo que golpea al CAM, porque establece distintos puntos. Hemos invitado a Carolina Vargas Ainace para que nos explique qué dice el fallo del CAM y cuánto afecta esto de aquí en adelante el desenvolvimiento del Consejo Asesor de la Magistratura, teniendo en cuenta que es un organismo que va a seleccionar, o que ha nacido para seleccionar a los jueces, que nosotros dijimos hay que festejar que existe este mecanismo. Así es. Bueno, nosotros primero, para explicar esto, tenemos que circunscribirnos al concurso donde se ha planteado toda esta situación y por el cual ha salido este fallo. Estamos hablando del primer concurso que lleva adelante el Consejo Asesor de la Magistratura para cubrir vacantes en el Poder Judicial, 4 vacantes en la Cámara Civil y Comercial Común de la capital. En este concurso particularmente han existido una serie de impugnaciones y en la primera reunión del CAM, luego de que se presentaran las impugnaciones, el propio cuerpo, con disidencias internas dentro del mismo órgano, ha decidido rechazar estas impugnaciones, todas, incluida la de la doctora Amenábar, y esto abrió la posibilidad lógica de los postulantes que se sintieran afectados de recurrir a la justicia, en este caso a la Corte. Esto ha generado una medida cautelar, no solamente para el caso de la doctora Amenábar, sino también para todos y cada uno de los otros planteos que hay. Hay 8 cautelares pendientes. Así es. Esto es importante resaltarlo porque este es el primer fallo dentro de ese concurso, y este fallo es polémico porque primero no es un fallo que tenga el carácter unánime. Ha existido un voto por la mayoría y uno por la minoría que dicen cosas sustancialmente distintas. El voto por la mayoría, particularmente lo que difiere del otro voto, hay algunas coincidencias entre ambos votos en temas que se han planteado que son múltiples, pero lo más importante es que el voto de la mayoría habla de que hay un artículo de la ley del CAM que es inconstitucional, y es el artículo que prescribe que para acceder a la entrevista, tercera etapa del proceso de selección, porque está la etapa de antecedentes y la etapa de oposición, que es el examen. Exactamente. La ley lo que dice es que para poder acceder a la entrevista se debe reunir un puntaje de 54 puntos mínimo.
Inclusive, este mismo tema ha sido objeto de modificaciones por parte de la ley antes de que saliera el fallo. Vos debes recordar porque que el puntaje era mayor. Era mayor. Ustedes bajaron el puntaje. Cuando viniste al programa recuerdo que te pregunté si esto no hacía que se baje la exigencia de idoneidad. Así es, estuvimos debatiendo en ese sentido y habíamos resuelto, primero eran 60 puntos, después hemos resuelto que dadas las circunstancias que la realidad nos estaba planteando, era un puntaje desproporcionado el que se exigía y hemos bajado ese puntaje a 54 puntos. Esto es lo que hoy se objeta porque el fallo dice que esto que nosotros los legisladores pusimos en la ley, esta exigencia, sería un exceso de nuestra competencia por cuanto ya la Constitución prescribe cuál es la idoneidad que se requiere para ser magistrado. ¿Qué son los requisitos básicos? La edad, la nacionalidad, los años de experiencia. Así es. La Corte, en este voto por la mayoría, ha considerado que esta supuesta extralimitación del Poder Legislativo en la ley haría que esta parte del artículo sea inconstitucional y por este motivo, para el caso particular de la doctora Amenábar, que es lo que se está fallando, le permitiría a ella, en principio, haciendo una interpretación muy acotada de la situación, acceder a la entrevista. A la entrevista. A ver, pero el fallo lo que le está diciendo a ustedes, señores, si cumplieron con los requisitos básicos, son todos idóneos. El que tiene 1 punto y el que tiene 70 puntos. Así es, pero siempre recordemos, y esto quisiera que quede muy en claro, ni la Corte con esta composición, el voto de la mayoría, ni la minoría, ni los estamentos, y creo que ninguno de los actores de la comunidad jurídica que intervienen en esto quiere afectar la excelencia o los estándares de calidad, por decirlo de alguna manera, que deben tener los magistrados. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando que lo que se debe elevar es una terna que va a estar integrada por los mejores puntajes de ese concurso. Bien. Lo que estamos discutiendo es simplemente dentro del proceso de selección la posibilidad o no de acceder a la última etapa que es la entrevista. Bien. Porque, por supuesto, puede darse que por más que una persona que no tiene un puntaje, en este caso exigido por la ley para pasar a la entrevista, haya reunido un puntaje tal que ni siquiera teniendo excelencia en la entrevista, que serían 10 puntos más, pueda llegar ni siquiera a alcanzar el puntaje de los 3 primeros, por no decir un grupo mayor de gente. Bien, porque se nos acabó el tiempo, te voy a preguntar si vos coincidís con las consecuencias que me dijeron las personas consultadas, constitucionalistas, abogados prestigiosos del fuero, sobre las consecuencias de este fallo. Primero, es como que los desjerarquiza un poco al CAM. No coincido porque el CAM, primero que... ¿No cuestiona la naturaleza jurídica el CAM, que dice que tiene nacimiento legal y no asidero en la Constitución? ¿No dice eso el fallo? Con todo respeto, un fallo de la Corte es para respetar en todos los sentidos, sobre todo por quienes, tanto la mayoría en la minoría, lo han impartido. Yo no creo que se trate en ninguno de los casos una intromisión dentro de las facultades del CAM, si bien el voto de la minoría es mucho más, por decirlo así, respetuoso, cuidadoso de las competencias de cada uno, porque lo que dice el voto de la minoría, donde está el doctor Estofán, es que primero no está de acuerdo con esta inconstitucionalidad y segundo lo que establece es que es el propio órgano el que tiene que definir sobre la situación de Amenábar. Bien, entonces vos decís que no es de jerarquizar. Lo otro que me dicen, ¿les puede dificultar a ustedes la formación de futuros jurados evaluadores? Bueno, lo que ocurre es que acá se está cuestionando en el planteo de las impugnaciones por arbitrariedad manifiesta una decisión del jurado. Claro. Si es que el Poder Judicial, en este caso la Corte, pudiera intervenir dentro de lo que son facultades propias del jurado, en ese caso lo comparto, pero el fallo no tiene ese alcance. Bien, y otros sostienen que entonces, ¿para qué corregir las pruebas si son todos idóneos? No, no es esta la situación por lo que explicaba anteriormente. Siempre se está discutiendo las etapas del proceso de selección y no se discute en ningún momento que los mejores, los 3 primeros puntajes, los que van a ir en la terna. Bien, siempre va a haber puntaje, por más que sean todos idóneos, va a haber puntaje. Última pregunta y muy cortita. Las 4 vacantes de la Cámara Civil y Comercial Común se extienden hasta el infinito, porque ahora el CAN ha decidido recurrir el fallo, ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los tiempos se extienden y además hay 8 cautelares más pendientes.
Es que esa precisamente es la razón, más allá de la disidencia que el órgano ha planteado haciendo este recurso. No ha sido unánime tampoco, porque han existido muy importantes opiniones, en el caso del doctor Ávila, por ejemplo, por no hacer este recurso. En realidad, al estar pendientes las 8 cautelares y estar virtualmente suspendido, nada es lo que podemos hacer por el momento en este concurso. Así que esta es la razón que también, tomando en consideración todos los factores, la mayoría hemos decidido recurrirlo, yéndonos al recurso extraordinario para, de alguna manera, plantear la disidencia que tenemos con este voto mayoritario. Para no terminar la noche con todas pálidas, de las 40 y pico de vacantes, 44 que hay en la justicia, ya para la mitad han rendido los aspirantes concurso. Bueno, o sea que se ha avanzado. Esto que vos dices es lo más importante de todo. Mientras esto se resuelva y ese concurso está suspendido, todos los demás concursos están en marcha, y de las 44 vacantes hoy están concursadas aproximadamente 28-30, que algunos ya han rendido el concurso y otros están llamados. Las inscripciones, se han conformado los jurados, lo cual implica que posterior a la reforma de la ley y del reglamento, el órgano ha tomado un ritmo muy importante y en este momento estamos desarrollando los concursos con la mayor agilidad posible y sin ningún tropiezo.